Listo. En teoría ya debería estar grabando esta sesión. Pues bueno, sean bienvenidos nuevamente, como les decía, a esta pequeña plática un poco improvisada sobre ciencia de datos o Python. La idea es que sea una plática introductoria sobre este tema de ciencia de datos, en particular utilizando este lenguaje de programación tan famoso y tan sonado en los últimos años. Para poder tener una idea de qué vamos a hablar en esta pequeña plática, vamos a ver este contenido. De principio, para que tengan un contexto de por qué es que estoy haciendo esta plática y por qué puedo hacerla en particular, es que, pues bueno, llevo un par de años ya trabajando como científico de datos y pues ahorita les platico un poco de mi experiencia. Después vamos a ver qué es la ciencia de datos, ejemplos donde se hace uso de ella, qué son los conceptos de la analítica avanzada y la inteligencia artificial, qué herramientas se utilizan actualmente para hacer uso de la ciencia de datos, para poderla llevar a cabo, cuál sería la ventaja de Python sobre otro tipo de herramientas, cuál es además la herramienta Anaconda, sea lo que sea, ahorita lo explicamos, qué es Google Colab, y al final unos pequeños consejos que les pudieran servir para pues tratar de integrarse un poco más o saber un poco más de lo que es la ciencia de datos en general, por si les interesa como la carrera o en general este tema, se puedan todavía meter mucho más a fondo, ¿vale? Entonces, voy a platicarles un poquito acerca de mí. Bueno, de inicio, pues yo soy ahorita un profesor en la Facultad de Ciencias, soy profesor de hace ya un ratillo y como ayudante llevo más tiempo, pero ahorita actualmente los últimos 2 años he sido profesor nada más, de manera interina. Eh, ¿Qué estudié como tal? Pues soy un licenciado en matemáticas, después de la licenciatura hice una maestría y también más tarde, ya en el trabajo, hice un diplomado en ciencia de datos y machine learning aplicado a mercados financieros. Esto por parte del ITAM. Con respecto a mi experiencia laboral, he trabajado en una microfinanciera como un líder de Business Intelligence, inteligencia del negocio. Después brinqué a la banca, en particular a la banca en banca digital de un banco aquí en México, en donde me desempeño como un gerente de inteligencia de datos. Y después, ahora no tiene mucho, recientemente cambié de área y ahora estoy en cobranza de crédito de este mismo banco como gerente de inteligencia de datos. Entonces, como podrán darse cuenta, estos últimos 3 puntos, pues han sido un poco de mi carrera y pues en general de mi experiencia laboral en los últimos, pues 5 a 10 años aproximadamente. Por cierto, se me olvidó decirles, si quieren, al final tenemos una pequeña ronda de preguntas y respuestas para que podamos tener retroalimentación. Pero bueno, ¿cuál es el primer punto importante aquí a tratar? Saber qué es la ciencia de datos. Como tal, esto, bueno, tiene muchas aristas la definición de ciencia de datos. Definirla como algo puntual y decir que es ciencia quizás es un poco presuntuoso, vamos a decirlo así. Pero pues es una forma, es una expresión, vamos a decirlo así, que se ha popularizado en los últimos 15, 20 años más o menos. Inclusive un poco más atrás, ya lo mencionaba en algún par de revistas, un poco en el argot pues, de los negocios, en algunas pláticas científicas, ya se empezaba a mencionar este término, ciencia de datos. Y bueno, ¿cómo lo definimos? Realmente yo en particular no podría definirlo con una sola frase, como lo dice aquí Wikipedia, pero creo que esta es una de las definiciones más puntuales y precisas que encontré, que en este caso la ciencia de datos puede considerarse como un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas. Aguas ahí con lo de diferentes formas. ¿Y por qué lo digo? Porque a decir verdad, una cosa es analizar los datos, una cosa es guardar los datos, una cosa es limpiar los datos, otra muy diferente es poder sacar ya respuestas a partir de ellos. Un científico de datos en general tiene que poder ser alguien que sea capaz de poder discernir desde la extracción, compilado de la información, hasta poderlo transformar en algo que sea valioso para la ciencia, para el negocio,
para lo que sea en particular. Y bueno, pues justamente en este sentido es que las tareas de un científico de datos pueden incluir justamente esto, creación o desarrollo de estrategias para el análisis de datos, preparación de datos para análisis, exploración, análisis, limpieza, visualización, construir tableritos, gráficos. Otra parte muy importante también es construir, por ejemplo, modelos ya con datos y que estos, por ejemplo, ya estén tratados en el sentido de que ya tuvieron una especie de limpieza. Y para este tipo de cosas es que utilizamos, por ejemplo, Python o R. Y pues sí, de hecho, estos lenguajes también sirven para implementar los modelos ya como una aplicación. Pensémoslo como algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes le hablan al celular pidiéndole algo a Google, por ejemplo, ¿no? Esa es una aplicación de la ciencia de datos. Pero bueno, vamos a aterrizar un poco más las ideas. ¿Dónde podemos ver ejemplos reales de la ciencia de datos que nos suenen y que sean lógicos? Porque pues eso sí, hay muchísimos, ¿no? Bueno, si quiero hablar como en términos de las grandes ligas en academia, o en general en el desarrollo de la ciencia, pues seguramente han escuchado del CERN, que este es un pues, complejo bastante grande de ciencia nuclear en Europa. En particular, ellos alojan lo que viene siendo el Gran Colisionador de Hadrones, que es por sus siglas es el LSH. Pues en particular, el colisionar estas partículas subatómicas crea muchísimos datos, una cantidad increíble de datos. Entonces, necesitan gente que los analice para que puedan interpretarlos y para que evidentemente puedan hallar cosas nuevas, para que puedan decir, ah, bueno, ya encontramos el bosón de Higgs, cosas por estilo, ¿no? Eso hablando en términos como de la física. Un poco más también en el terreno de la física, un poco más como de la astronomía y todo esto. Por ejemplo, en la NASA, si recuerdan, hace como 2 años, año y medio, hablaban sobre una fotografía de un hoyo negro. Pues esto también se realizó de alguna manera con técnicas y algoritmos basadas en ciencia de datos, porque era el manejo de muchísima información. De hecho, hay una fotografía de la que es la líder científica de este proyecto, donde tiene una torre literal de discos duros. Y eso es pura información, pura información. ¿Qué otros ejemplos tenemos ya un poco más locales aquí en México? Pues el Instituto de Geofísica de la UNAM tiene, por ejemplo, al Sistema Sismológico Nacional. Ellos, pues como saben, son responsables en gran parte, pues, de estar monitoreando la parte sísmica, eh, perdón, de mapear, pues justamente dónde puede existir fallas geológicas, eh, entre otras muchas cosas, simulaciones inclusive por computadora, y todo esto de alguna manera se relaciona con la ciencia de datos también. En la parte de la biología, por ejemplo, tenemos a la CONABIO. Este pues es un instituto, también aquí en el DF, que se encarga, por ejemplo, de la conservación de la biodiversidad. Ellos utilizan el Sistema Nacional de Información en eh, Biociencia o Biotecnología, no recuerdo bien cómo se llaman las siglas, pero, no, biodiversidad, perdón, la vez de biodiversidad. Justamente lo que hacen con eso es un repositorio enorme de información sobre las distintas especies endémicas de México. Y con esto pueden seguir rastreando y justamente pues viendo que pues, no se extingan las especies, ¿no? En medicina, si queremos ver un ejemplo un poco más aparte de lo que acabo de hablar, también podemos ver ejemplos en donde se puede analizar muchos de los estudios que han hecho varias gente, se pueden detectar de manera temprana las enfermedades e inclusive predecirlas a futuro. Es decir, digamos un cáncer, por los X o Y razones que estudios que hicimos, usted va a tener cáncer en 5 años. O sea, casi ya llegamos a ese punto, ¿no? Eso por una parte, que viene siendo como la parte científica. La otra parte, que es la parte de la industria y la iniciativa privada, pues bueno, quizás es un poco inclusive más cercano a ustedes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, utilizan seguramente servicios bancarios, utilizan seguramente Facebook, utilizan Twitter, utilizan Netflix. Todos estos servicios todo el tiempo están generando información. Cada vez que hacen un logueo, cada vez que ven una película, cada vez que hacen cualquier cosa en Internet, todo eso tiene un rastro. Y ese rastro es medible, se puede etiquetar,
y se puede buscar. Obviamente, ellos tienen como el poder de esa información y lo utilizan justamente para poder crear ciertos modelos y sobre todo para que puedan prever comportamientos de sus clientes o sus usuarios. Pueden optimizar también sus cadenas de suministro, modelar riesgos, tratar de encontrar modelos para retener a la gente y que no se les vaya si alguna cosa no les gustó, evitarlo, eficientar ventas, reducir pérdidas. O sea, hay una cantidad inmensa de ejemplos donde pueden utilizarse y en la industria hoy en día es algo que es como un pilar fundamental que se está tratando de llegar a ese punto, ¿no? En algunos casos todavía no llegan ahí, en algunos casos ya es como el pan de cada día de ellos. Y bueno, un científico de datos en general, la ciencia de datos, ¿qué involucra? Pues bueno, involucra por un lado la inteligencia artificial y por el otro lado lo que viene siendo la analítica avanzada, por eso las siglas AA. En el caso particular de la analítica avanzada, podemos ver que se utilizan herramientas como matemáticas, estadística, las visualizaciones de información, gráficas, y el EDA, que en particular significa análisis exploratorio de datos, que en inglés, pues bueno, esas son sus siglas. Eso es por un lado, en el diagrama de Venn. En el otro, tenemos justamente lo que viene siendo la parte de los modelos. Estos modelos son, en general, de inteligencia artificial, porque tratan de imitar la inteligencia de un humano. Pero tenemos un subconjunto ahí dentro, que es lo que se llama el aprendizaje de máquina, o el aprendizaje automático. Ahí son muchos de los modelos que seguramente últimamente han escuchado, y que ahorita voy a hablar de ellos un poquito. Y como un subconjunto todavía aparte dentro de ellos, tenemos lo que se llaman los modelos de inteligencia profunda, o deep learning. Ok, retomando un poco el tema de la analítica avanzada, aquí podemos ver una gráfica muy general justamente de a qué nos referimos con esto. Pues de inicio es preguntarnos sobre todo, cuando tenemos datos, ¿qué ha pasado? Esa es la pregunta fundamental de cuando tenemos datos, es saber, pues, ¿qué tenemos? ¿No? En general necesitamos saber qué información estamos trabajando y para qué la estamos usando. Después nos preguntamos por qué pasó lo que pasó. Para eso tenemos la analítica diagnóstica, que le llamamos de alguna manera así diagnóstica, porque ya podemos dar como recetas o soluciones. Algo más avanzado todavía, que ya es como un poquito más pegándole al campo de los modelos, ya es la analítica predictiva, que justamente, por ejemplo, podremos pensar quizás en una regresión lineal para ver a futuro ciertos comportamientos. La analítica descriptiva nos sirve justamente para saber qué hacer en cada situación, ¿no? Como adelantarnos un poco de acuerdo a los distintos escenarios que pudiéramos tener. Y ya el último pilar de la analítica avanzada es justamente la analítica cognitiva, que ya tiene que ver con crear modelos de machine learning avanzados o no tan avanzados, o inclusive un modelito sencillo que nos sirve para crear o valor para el negocio o una respuesta quizás fundamental para la ciencia. Y bueno, de la parte de los modelos de aprendizaje de máquina, estos, muy a grosso modo, se dividen en tres grandes grupos. Los modelos que podemos llamar supervisados, los no supervisados, que son los que tenemos aquí, y los que decimos que son de aprendizaje reforzado. Cada uno de estos tiene algoritmos y modelos específicos por cada una de las tareas que determinan. Por ejemplo, para el caso de los modelos supervisados, se llaman así porque de alguna manera el usuario ya sabe a dónde quiere dirigir el modelo. Por ejemplo, separar clientes buenos de malos, clasificar imágenes, por ejemplo. En algunos casos, inclusive algunos teléfonos ya tienen inteligencia artificial incluida. Es decir, que ellos mismos ya pueden clasificar en el momento que están sacando la foto, detectar si, por ejemplo, se trata de un gato, si se trata de un perro, de un canario, de un pez, de de un escenario, no sé si es de noche. Todo este tipo de cosas responde a la clasificación de imágenes, pero ya son modelos implementados dentro del celular, por ejemplo. Eh, ya más en la industria, un poquito más en la banca, por ejemplo, se utiliza también para la detección de identidad de fraudes, por ejemplo.
cuando alguien te roba la información. Entonces, pues ahí prende alarmas, ¿no? Para también retener clientes o para hacer ciertos diagnósticos. Y otros modelos que son un poquito más sencillos, también dentro de la parte supervisada tenemos a las regresiones, que seguramente algunos se han estudiado un poco de la parte de actuaría, pues sí, sobre todo esa parte. Han visto seguramente regresiones lineales, regresiones multilineales y regresiones de distintos tipos. Justamente ahí, esa parte es estadística, pero al final de cuentas es solamente una manera de renombrar las cosas. No deja de ser estadística, sino que más bien ahora bajo este enfoque es una especie de subconjunto del modelo de Machine Learning. No está mal, son cosas distintas, pero más bien es el enfoque que se le quiere dar. No deja de ser estadística al final. Y bueno, tenemos del otro lado los modelos no supervisados, que son justamente aquellos modelos donde de alguna manera el usuario no está interviniendo y el modelo hace como que solito la chamba para decirte, ah, bueno, pues yo puedo clasificarte aquí a tus grupos, ¿no? Como en el clustering. En este caso sirve justamente para crear sistemas de recomendación. Por ejemplo, como cuando Netflix te dice, ah, bueno, vi que viste esta película, ¿no te interesaría ver esta otra? Que se parece mucho al género que viste. Esos son sistemas de recomendación, por ejemplo. O si hiciste una compra en Amazon o en Walmart o este tipo de tiendas en línea, ya tienen integrados sistemas de recomendación que te van a decir, de acuerdo a tu comportamiento de compra, pues un producto que se relacione con eso, porque mucha gente ya hizo esa compra similar e hizo muchas compras relacionadas con eso. También sirve, por ejemplo, para hacer marketing, bueno, sobre todo campañas, que estén dirigidos a ciertos grupos de población. Quizás gentes que tienen tarjetas de crédito, gentes que utilizan smartphone, gentes que viajan en metro, por decirlo así. Con ciertos datos pueden determinar eso. O segmentar clientes, dependiendo de cuál sea la tarea específica. Y la otra parte es algo con respecto a la dimensionalidad, es decir, reducción de dimensionalidad. Esto porque las tablas con las que a veces trabajamos suelen ser enormes y es muchísima información. Y a final de cuentas, pues a veces no es necesario. Entonces son técnicas que sirven para poder encontrar sentido mucho más preciso sobre la información. Y pues sirve sobre todo para poder hacer análisis de visualización de datos de grandes volúmenes. Por otra parte, y ya de último, tenemos a los modelos reforzados, que por ejemplo sirven mucho, por ejemplo, en la parte de la inteligencia artificial de videojuegos, o en ciertos modelitos que de alguna manera, tras hacer muchas repeticiones de tarea, como que ajustan muy bien su propio modelo. Y bueno, ya hablando un poco más sobre la parte de qué herramientas se utilizan en general en la ciencia de datos. Bueno, pues el que es nuestra estrella aquí, pues es Python, ¿no? Pero realmente no es la única herramienta que se utiliza. Se utilizan muchísimas y para distintas cosas. Aquí en particular tenemos una foto muy general de qué se usa, ¿no? Tenemos a lenguajes distintos de computación como lo son R, como son Python, Java, JavaScript, Julia, C Sharp, por ahí faltó C, C++, inclusive en algunos casos todavía se utiliza. Para la plataforma de datos, que es donde vamos a ir guardando la información, por ejemplo, utilizamos Spark, Hive, PostgreSQL, SQL Server, AWS, por ejemplo, que es la nube de Amazon. Y sirve también para alojar la información de los modelos de Machine Learning ya en producción. O sea, cuando ya existen, ¿dónde va a quedar esa información? Ah, bueno, pues lo guardo en una base de datos. ¿Qué sería una de estas? Justamente. Tenemos también herramientas de Machine Learning, bueno, de aprendizaje de máquina, como lo es Anaconda. Ahorita les explico qué es eso. TensorFlow, XGBoost, H2O, y ahí me puedo ir, ¿no? Para exploración de datos tenemos a Power BI, también a SQL e inclusive Excel. Aguas, nunca desprecien Excel. Si en algún momento les llega a interesar a todo esto, créanme, Excel es una herramienta muy poderosa que puede servir para muchísimas cosas, solamente que pues es para datos pequeñitos, ¿no? Y en general tenemos otras herramientas que pues pueden ser útiles para distintos propósitos. Pero bueno, a todo esto,
pues la ventaja que tiene Python, ¿cuál es realmente dentro de este mundo de aplicaciones, no? Pues bien, de los principales puntos que yo creo son las ventajas de Python respecto a otras cosas, es que es un lenguaje de programación gratuito, su código es abierto, es decir, prácticamente cualquiera puede meter mano en el código, y pues es relativamente fácil de aprender. La lógica es un poco similar a cómo funciona la matemática en general, en el sentido de que utilizamos funciones y argumentos para crear pues, ciertos resultados. En general, sirve como una muy buena solución integral para todas las posibles, bueno, para toda la tubería de la ciencia de datos, en general, todo el trayecto de lo que requiere, pues, sí, como tal, el tratamiento de una ciencia de datos o un problema con ciencia de datos, pues Python lo resuelve. Tiene muchísimas bibliotecas, de hecho aquí en la imagen pueden ver justamente un par y ejemplos de estas bibliotecas que sirven justamente para esta parte de ciencia de datos. Tenemos lo que es scikit-learn, tenemos NumPy, tenemos Seaborn para visualización, Matplotlib, que es como su hermanito. Bueno, de hecho, este es el papá y Seaborn es como el hijo. Tenemos a Pandas, que es la biblioteca que utilizamos para poder manejar las tablas. Tenemos a TensorFlow y a Keras, que ya son cosas como de Machine Learning, ya propiamente dichas. Y el último punto importante es que también, pues la facilidad de Python para instalarse en distintos ambientes y en distintas plataformas, porque lo pueden utilizar en Ubuntu, cualquier Linux prácticamente, lo pueden utilizar en MacOS, lo pueden utilizar en Windows, en donde sea, y se puede instalar en computadoras, laptops, máquinas de escritorio e inclusive en servidores a gran escala para poder hacer justamente ya un modelo, llevarlo a algo ya en la vida real, en una aplicación muy grande. Pero bueno, supongo que ustedes venían más que nada por la parte de práctica, así que pues vamos a hablar un poquito de esa parte, sobre todo de la parte de Anaconda y de Python. Y ahorita les voy a explicar, bueno, más bien les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo sería utilizar un poquito de ciencia de datos utilizando este lenguaje. Para esto, nos vamos a pasar a esta parte de aquí. ¿Qué es Anaconda? Para empezar. Si ustedes lo googlean, de hecho antes ni siquiera aparecía como primero en los resultados de Google. Ahorita, hoy en día, ya si googlean Anaconda, ya les aparece como la plataforma líder en el mundo de la ciencia de datos. ¿Y por qué? Pues porque últimamente Python ha tenido una popularidad inmensa con ciencia de datos, como les decía. Y Anaconda llega a solucionar un problema muy grave, o mejor dicho, un poco tedioso, que pasaba muchas veces a la hora de querer trabajar con ciencia de datos, que era estar bajando cada biblioteca, estar preguntando si se necesitaba dependencias y cosas por el estilo. Anaconda crea literalmente una especie de programita que incluye ya todas las herramientas que pudieras llegar a necesitar como científico de datos dentro de Python. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues esto es algo que ya lo utilizan muchos en la industria, inclusive aquí lo pueden ver, lo utiliza Cisco, HSBC, Goldman Sachs, Citibanamex, por ejemplo, aquí en México. Eh, Realmente ya es algo muy, muy grande, escaló muchísimo, muy rápido. Y pues bueno, lo único que necesitan hacer, si les interesa esto, es literalmente irse a la distribución individual, bueno, la edición individual, perdón. Y como tal, pues aquí les dicen, ¿no? Esta es, pues, casi, casi que tu caja de herramientas para hacer ciencia de datos. Y nada más le dan a descargar. Y bueno, pues parte de las bibliotecas que ya incluyen son justamente un par que ya les mencioné, como lo son Pandas, Scikit-learn, Spider, que es, por ejemplo, un IDE para hacer programación, NumPy, SciPy, que es para hacer código científico en Python, TensorFlow, PyTorch, entre otras. Matplotlib, por ejemplo, sirve para hacer gráficos, como los que se ven acá. Entonces, aquí pueden echarle un vistazo a cómo se ve la plataforma de Anaconda. Bueno, esto es en la parte web. Una vez que ya lo instalan, no importa en qué plataforma lo quieran instalar, es multiplataforma.
suponiendo que ya lo tienen instalado, se va a ver más o menos así. Este es el primer programa que viene dentro de Anaconda, o el pilar fundamental, porque es el Anaconda Navigator. En este, literalmente vienen todos los programas que Anaconda trae incluido a la hora de la instalación. Con esto me refiero, por ejemplo, cosas como el prompt, que este es como una consola. Tenemos a Jupyter Lab, que ahorita les explico qué es. Jupyter Notebook. Aquí tenemos a Spider, que es lo que les decía, es un ambiente para el desarrollo de aplicaciones con Python. Tenemos esta cosa que se llama VS Code, que también es para desarrollo de código. Y aquí abajito ya inclusive incluye a R, si se dan cuenta. Y bueno, aquí una pausa pequeña, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué Python sobre R. No como tal, eso sería como un poco generalizarlo demasiado. Realmente cada uno tiene sus propiedades, ¿no? Cada uno tiene sus beneficios. Y también tiene, pues, puntos en contra. La parte aquí importante de por qué hablamos de Python, o en general se utiliza más Python que R, es porque en general Python sirve como una solución integral para todo, desde la exploración de datos hasta la llevada a producción del modelo ya robusto como tal. O sea, ya cuando quieren ver una solución en acción, Python es la respuesta. Y en cambio R es más complicado de instalar, por ejemplo, en un servidor o de ver que esa cosa escale y que funcione realmente bien. Entonces, por eso se utiliza más sobre todo Python. Pero bueno, ¿cómo escribimos código en Python? Nosotros escribimos código en Python utilizando cualquiera de estas herramientas. Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Spider, PyCharm, también está de acá, VS Code o inclusive la consola. Pero debido a que realmente es mucho más amigable y mucho más sencillo de poder entender el código, vamos a utilizar lo que se llama el Jupyter Lab. Aquí en este momento lo que voy a hacer es abrir el Jupyter Notebook y les voy a mostrar la diferencia que hay entre uno y otro. Este tarda un poquito en abrir. Pero realmente, ¿qué es un Jupyter Notebook? Lo que van a ver es que se abre una página web y es que literalmente es una aplicación web que corre localmente. Lo que hacen aquí es explorar dentro de sus archivos, no sé, abran una carpeta en particular y crean un nuevo archivo. En donde sea, por ejemplo, aquí en música. Y nada más basta con crear uno nuevo. En este caso, el notebook, en este caso, libreta, quiere decir que estamos creando un nuevo archivo donde vamos a poder escribir tanto código, como si estuviéramos escribiendo en un Word, como código de Python. Es decir, sirve como una libreta de apuntes real. Pero este es un poco básico. Por eso prefiero utilizar la otra versión, que es un poquito más avanzada, que se llama Jupyter Lab. Este en particular es mucho más avanzado, tiene una interfaz un poco más amigable y más amistosa, y mejor dicho, un poquito más avanzada. Tiene un poquito más de características y de hecho, pues, es más personalizable. Entonces, en este sentido, este es como mi preferido. O a la hora de la acción es el que yo utilizo, mejor dicho. Pero bueno, vamos al ejemplo práctico. Para esto, y antes de que comencemos, quiero mencionarles una cosa. Si por alguna razón quisieran meterse a este asunto de la ciencia de datos y no tienen la computadora o no tienen la capacidad, ustedes siempre pueden ingresar a esta página que se llama Google Colab. ¿Y qué es esto de Google Colab? Bueno, si le pican ahí, literalmente esta es, pues, literal, una libreta como tipo notebook de Jupyter, pero en línea. Y es gratuita con su cuenta de Google. Aquí en particular estoy utilizando esta cuenta, pero pues pueden abrir cualquiera. Y pueden abrir un nuevo cuaderno. Este nuevo cuaderno en particular va a tener las mismas características que lo tiene el Jupyter Notebook, si se dan cuenta.
Es decir, tiene estos mismos botoncitos y al parecer tiene esta misma celda de aquí, si se dan cuenta. Lo voy a poner uno al lado del otro para que se den cuenta. Entonces, son muy similares. Y lo importante aquí es que justamente podemos ya escribir código de Python. Una vez que carga la biblioteca, ya nos sale, bueno, justamente aquí unos indicadores. Pero sí, todo lo que puedan utilizar o escribir en un Jupyter Notebook de manera local lo pueden escribir en Google Colab. Entonces, en realidad es exactamente lo mismo. De hecho, Google Colab era bastante bueno, era poco conocido y se podía utilizar bastante de los recursos en la nube que tenía, ¿no? Sobre todo para modelos de Machine Learning que luego son un poco pesados. Pero bueno, si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo sencillo con un conjunto de datos, buscamos en Google conjunto de datos gratis o free datasets, ¿no? En particular, Kaggle, aquí, esta palabrita de acá, se refiere a una plataforma que es como una especie de comunidad para ciencia de datos o científico de datos. Hacen competiciones, inclusive se llegan a llevar premios en efectivo, eh, pero en general aquí es como una exploración muy grande, pueden encontrar modelos nuevos, pueden encontrar tablas gratis. Y yo, de hecho, hace ratito bajé una tabla en particular, nada más para ver justamente qué podíamos sacar de este ejemplo, ¿no? En particular, la tabla que vamos a analizar es esta que encontré porque se me hizo un poco interesante. Y es sobre aplicaciones de la App Store. Perdón, de la Google Play Store. Ya me estoy yendo a la competencia. Bueno, ¿esto de dónde salió? De acuerdo a la explicación que nos dice aquí la que subió esta tabla, es que es información recuperada desde Internet que fue analizada para el mercado de Android. Esto de Web Scrap significa que literalmente fue como a las páginas de Internet de las aplicaciones y estuvo recolectando datos hasta crear una tabla. Esa es una técnica que se utiliza mucho hoy en día también y sirve para hacer justamente recolección de datos en línea sobre páginas de Internet. Lo que sí es todo un arte. Muchas cosas en la ciencia de datos es inclusive artesanal. Pero bueno, vamos al ejemplo práctico. ¿Qué podemos ver aquí? Si vamos a hacer un pequeño análisis exploratorio. Ay, perdón por el... Listo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí de inicio? Aquí ya tenemos un notebook o una libreta ya iniciada. En particular, si suponemos que tenemos uno nuevo, iniciaríamos de esta manera. Y nos preguntaría qué kernel queremos utilizar. Y esto porque Jupyter en particular, eh, Jupyter como tal, utiliza muchas cosas, no solamente corre con Python. También puede utilizar R, por ejemplo, u otros lenguajes de programación. Entonces, con kernel nos referimos aquí a qué lenguaje de programación voy a utilizar para esta libreta en particular. Pues bueno, Python. Aquí ya tenemos uno iniciado, como pueden ver. Esto de aquí, ¿cómo lo hice? Bueno, con este símbolo de más, yo puedo crear una nueva celda. Puedo crear tantas celdas vacías como yo quiera. Y cada una de estas celdas vacías literalmente es un pedazo de código aislado, tanto en texto, o bien si yo lo quiero, como un texto en código. Es decir, puedo aquí escribir, este es la presentación práctica. Y yo aquí puedo elegir que sea justamente texto nada más. También puedo modificar la posición de las celdas a voluntad. Y una vez que ya tengo algo escrito dentro de la celda y quiero ejecutarlo, o mejor dicho, quiero que ya se muestre en pantalla el resultado, lo que tengo que presionar en la pantalla es Shift Enter. Como pueden ver aquí, esto ya se refleja como un texto simple. Aquí en particular, si yo quiero hacer, por ejemplo, títulos, nada más le pongo el símbolo de gato adelante de un texto.
y se va a ver como un título. Aquí ya está expresado esta celda, nada más la estoy cambiando de lugar. Y bien, pues aquí ya creé un chorro de celdas vacías, ¿no? Igual, las puedo eliminar. Eh, si nada más le dan clic derecho sobre una de las celdas, aparece justamente esta opción de borrar celdas, delete cells, y ya con eso lo eliminan. Y si se dieron cuenta, aparece una especie de comando rápido que es D, D. Es decir, si ustedes presionan el teclado DD dos veces, se borra esa celda. Aquí nada más hay que tener cuidado con ese comando, porque si por ejemplo tienen un buen bonche de código escrito ahí y de momento le dan DD, pues se borró y ya no tienen manera de recuperarlo. Para esto, entonces, siempre es bueno que cada vez que hagan un cambio importante o estén haciendo algo que vaya a cambiar la libreta, siempre váyanse a File y salvar Notebook, ¿no? Eso es como súper importante. Siempre traten de tenerlo en cuenta. Entonces, en general, ¿cómo hacemos un análisis exploratorio en Python? Pues bueno, esta es como una guía muy general, no solamente con Python. Lo primero que tenemos que saber es qué vamos a analizar, cuál es el problema de fondo. También tenemos que conocer, una vez que ya sabemos cuál es nuestro problema, ahora sí, dirigirnos a los datos que solucionan de alguna manera ese problema y conocer realmente qué tiene esa información. Ese es el análisis exploratorio de datos, o el EDA. Y bueno, ya cargamos nuestra tabla, todo está muy bonito, vamos a empezar a analizar y hacer visualizaciones. Pues no, error. De hecho, esta es como la parte un poco tediosa de la ciencia de datos. La parte 3 es la parte más importante, es la parte más crucial y es la parte más larga del trabajo. Porque siempre tienen que limpiar la información. Por alguna extraña razón, los sistemas fallan. Siempre van a fallar. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que meter la mano. Se tienen que ensuciar porque tienen que limpiar la tabla, tienen que ver si no hay muchos vacíos, tienen que ver si de veras la información que está cayendo tiene sentido. En general tienen que ver realmente si la información pues tiene o no sentido, en general. Porque si no, pues realmente están trabajando con basura. Y eso es lo que no quieren hacer. Después, ya una vez que tienen todo acomodadito, ya lo tienen limpia la tabla, etcétera, etcétera, ahora sí ya empiezan con un análisis. Como les enseñé en la grafiquita, de hecho me voy a regresar, esta de aquí, este es como su guía. Primero tienen que hacer el análisis descriptivo, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué me dicen mis datos? Ya después es por qué pasó eso. ¿De acuerdo? Entonces, para eso podemos hacer gráficas, tablas de frecuencia, cualquier cosa que se les ocurra, gráficas de correlación, mapas de calor, cualquier cosa que se les ocurra o que hayan visto, lo pueden replicar con la información que tengan, siempre y cuando se ajuste. Y al final, en caso de que ya todo esté muy bonito y resulte que la información está súper wow, pueden decir, bueno, vamos a considerar crear un modelo para poder explorar mucho más esta información o inclusive crear un modelo predictivo, ¿no? Claro que eso ya es un poco más avanzado, pero se puede hacer en algunos casos. Vamos a ser sinceros, no siempre se puede. Quien les diga así que, no, sí, con cualquier tabla se puede hacer un modelo y bla, bla, pues está mintiendo. De principio, una de dos, o es un charlatán o no ha trabajado nunca con datos reales. Y sobre todo, pues seguramente ha trabajado con datos limpios, así que chiste. Pero va. Entonces, para cada uno de las celdas que ya escribí aquí, solamente voy a ir escribiendo, bueno, tecleando Shift Enter para que ustedes puedan ver en acción justamente qué dice cada celda. ¿De acuerdo? En particular, ¿qué es lo que hacemos en Python siempre que queremos trabajar con Python? Y voy a crear aquí una celda aparte. En general, Python en cualquier lenguaje de programación es en realidad como una calculadora muy grande. De hecho, si yo tecleo 2 más 2, me debe de dar el resultado. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que puedan ver. Listo. Ok. Entonces, como pueden ver, cada una de estas celdas se comporta como una calculadora.
Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un par de líneas escritas. Ya propiamente dicho, en el argot de la ciencia de datos, estas son nuestras herramientas de análisis necesarios para poder hacer, pues, la ciencia de datos. Pandas, como les mencionaba, es la biblioteca que se utiliza para poder hacer la importación de los datos. NumPy es una biblioteca que sirve para hacer arreglos numéricos unidimensionales o n-dimensionales. Es decir, sirve para hacer tensores, si alguna vez han escuchado esa palabra, sirve para ese tipo de cosas o crear estructuras de datos más grandes. Más grandes que una tabla simple, pues. Matplotlib sirve sobre todo para hacer visualizaciones de datos, son para las gráficas. Y Seaborn, que es el que está aquí, es una biblioteca que también sirve para visualización, pero pone las cosas más bonitas y trabaja sobre esta otra de acá. Cada uno de estos tiene sus detalles y pues obviamente no me puedo tener con cada cosa, pero en general, esta es la manera en que nosotros mandamos a llamar estas bibliotecas para poder hacer uso de ellas. Y cuando nosotros escribimos as lo que sea, en particular aquí le puse PD, es una abreviación nada más, es una manera de nosotros mandar a llamar esa biblioteca cada vez que estoy utilizándola, sin tener que escribir la palabra completa. Entonces, aquí importamos estas herramientas, es decir, yo me las traigo a la mesa y con esto voy a trabajar. Python ya tiene muchas cosas ingresadas por sí sola, ya no es necesario llamarlas. Estas en particular no las trae por default y hay que llamarlas. Luego, aquí, ahora sí tenemos lo que es un dataset. En particular aquí podemos tener nuestro folder y ver justamente que en esta carpeta ya tenemos a la tabla que venía de este lugar. Ya la descargué, la pude abrir y ya aquí está en nuestro folder. Esta es la manera en que nosotros podemos mandar a llamar esta información o esta tabla con leer CSV. Al final de cuentas, esta tabla está en formato CSV, que en realidad pues es un formato de tabla que se puede leer también con Excel, por ejemplo. Pero aquí vamos a leerla con Python justamente. Una vez que hice esta lectura de datos, ahora sí puedo ver mi tabla. ¿Cómo se ve mi tabla? Bueno, si se dan cuenta y ya han trabajado con Excel alguna vez, esto se ve muy diferente. ¿Por qué? Pues porque literalmente ven en pantalla un chorro de texto. Y usualmente lo que ven en Excel, por ejemplo, pues son celdas súper bonitas, acomodaditas, con sus líneas y toda la onda. Aquí no, aquí vemos un poco más la información en bruto. Lo vemos como es información. En particular, acostumbrarnos a este tipo de manejo de información nos ayuda mucho a quitarnos esa forma visual de trabajar con Excel, porque eso sí, si ustedes vienen de trabajar con Excel todo el tiempo y quieren empezar a trabajar con Python, sobre todo con Pandas, perdón, va a ser bien complicado porque justamente ustedes están trabajando con algo muy visual en Excel. Y aquí, justamente, solamente pueden escribir código. Entonces es como que contraintuitivo. Muchas y cada una de las cosas que ustedes quieren hacer, que en Excel podrían hacer con dos tecladazos, pues aquí no se puede. Entonces sí, tiene su chiste. Pero aquí ya podemos ver un panorama muy general de cómo se ve la tabla, si se dan cuenta. Podemos ver, por ejemplo, que tiene un par de columnas. Como decíamos, pues es información de Google Play Store. Pues tiene que tener aplicaciones. Aquí tenemos los nombres de las aplicaciones, por ejemplo. Tenemos a qué categoría pertenecen. El rating que tenía en ese momento, es decir, las estrellitas que le pone la gente, el promedio seguramente. Tenemos el número de revisiones o comentarios que han tenido la aplicación, el tamaño de la aplicación, cuánto veces ha sido instalado, el tipo de aplicación, si es gratis o de paga, el precio, pues aquí en particular para todos los que son gratis, pues va a decir cero. El contenido, o cómo lo podemos categorizar, de acuerdo al tipo de contenido que tiene, pues sabemos que puede ser para todos, para adolescentes, para mayores, por ejemplo. Eh, hay de todas las edades, ¿no? Pero hay una categoría cada una específica. También tenemos el género, la última vez que fue actualizada esta aplicación, la versión actual y la versión de Android en el que corre. Entonces, aquí como pueden ver es un panorama muy general sobre cada una de estas aplicaciones, que en particular fueron aplicaciones que esta persona
consiguió haciendo el web scraping. Ya sé, hay seguramente muchos términos que estoy utilizando. Al final ahorita podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas donde podemos ver justamente estos términos. Pero bueno, vamos a ver ahora sí ya cosas específicas sobre esta tabla y hacernos preguntas, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver una parte solamente de la tabla, mandamos a llamar una cosa que se llama head, cabezado, y le ponemos 3 para que nos traiga solamente 3 registros. Los primeros 3 registros de la tabla. Ok, bueno, pues sí se ve muy parecido a esto, pero ya es una versión resumida. ¿Qué pasa si solamente queremos ver las columnas que conforman la tabla? Esto porque puede ser que sea una tabla más grande que esta, podemos ver qué columnas trae. Pues bueno, son las mismas que ya vimos, ¿no? Y en particular, aquí viene como una cosa que se llama objeto. Es decir, viene dentro de una lista, lo que sea eso, después les explico, y cada uno de esos es un objeto, es decir, es un string, o mejor dicho, pues es una cadena de caracteres. También podemos saber el tamaño de la muestra o de la tabla, es decir, cuántos registros tiene, cuántas columnas tiene. Aquí este mismo numerito ya no lo estaba dando a la hora de llamar la tabla completa, pero si se trata de una tabla muy grande, pues puede ser que esto se vea muy hasta abajo. Entonces, con este comando nos puede dar una idea de qué tan grande es nuestra tabla. Aquí no es una tabla tan grande, son 10,000 registros, 11,000 casi. Entonces, realmente no es muchísima información. Una ventaja que tiene Python es que en realidad puede manejar hasta millones de registros. Todavía, y eso depende también de la máquina que estén trabajando. Pero aquí en este caso, pues es una tabla chiquita. Este, en particular, nos sirve para saber qué tipo de dato trae la tabla. Cada uno de estos nos dice que son objetos, es decir, en realidad, todas estas cosas son, pues, cadenas de caracteres, son palabras. Y el rating en particular, este sí es un número. Eso es lo que nos está diciendo el float, o un flotante. También pueden venir como entero, pero en particular, este, como ya vimos en la tabla de arriba, el rating, pues, es una cosa que viene con punto decimal. Por eso aquí, en lenguaje ya de computación, decimos que se trata de un flotante. Para entender un poco más allá la tabla, mandamos a llamar este comando que se llama describir. ¿Y qué nos escribe, qué nos arroja este comando? Nos dice justamente una descripción muy general estadística, en caso de que sea posible, del contenido de la tabla completa. Por eso inclusive puse este comando, bueno, este pequeño argumento de acá, dentro de la función, donde dice incluir a todos. Porque así cada una de las columnas viene con los estadísticos posibles. Por ejemplo, viene con el conteo total de cuántas aplicaciones o cuántos registros trae la columna aplicación, cuántos trae con categoría, cuántos trae rating. Aquí, si nos damos cuenta, son menos que los que trae aplicación. Es decir, algunas aplicaciones seguramente vienen sin un rating o sin un ranqueo. Seguramente hay menos revisiones. Ah, bueno, aquí sí, incluyen la misma, al menos hay una revisión por cada aplicación. También tenemos el tamaño de la aplicación, son casi el mismo número de registros. De hecho, el único donde varía son en la versión actual y en el rating. Justamente es donde tenemos las variaciones. Esta tabla de descripción nos puede ayudar justamente para empezar a ver una luz dentro de la tabla de la información. Es decir, poder entender realmente qué trae. Porque créanme, esto del análisis de datos es muchas veces un poco tedioso, es estarle rascando a la información, es estarle viendo a ver qué trae. O sea, todo está muy bonito cuando se lo pintan de que, sí, la ciencia de datos y tal, pero realmente tiene que ver con que pues, se tienen que ensuciar las manos, como les dije, ¿no? Y bueno, ya casi nos queda poco tiempo, voy a ir adelantando esta parte de acá. Bueno, por cierto, antes de que me extienda, ¿quieren que terminemos de ver este ejemplo práctico que estoy mostrando en pantalla? Digamos que me extienda unos 15 minutos más. Ok, sí, 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 sí. Creo que sí dicen todos. Va, va bien, entonces creo que nadie se niega. Entonces, bueno, vamos a terminar de ver esta parte del análisis exploratorio de datos.
Entonces me puedo ir un poquito más lento. Todo esto se los voy a compartir, yo creo, igual ahí mismo dentro del post de Facebook, yo creo. O ya veré una manera de podérselos compartir. Seguramente la grabación inclusive lo voy a subir a un canal de YouTube, que es donde subía las clases de los alumnos de este semestre y del semestre pasado. También se los comparto. Pero va, después del anuncio, ahora sí, regresamos a nuestra tabla. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, de aquí podemos sacar varias observaciones sobre la información. De inicio, podemos ver que, por ejemplo, tenemos... caray, miren, aquí ya empezó a salir algo muy chistoso. Si se dan cuenta, tenemos un conteo de 10.841 aplicaciones distintas según a esto. Pero únicas, solamente tenemos 9.660 registros. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente tenemos aplicaciones repetidas, ¿no? Pero puede que tenga sentido. Si esta parte de review se refiere justamente a una opinión que dio una persona, pues seguramente por cada una de las aplicaciones debe haber distintas opiniones. Entonces, en cierto sentido, pues puede que sí, coincida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de categoría, 34 únicas categorías. En rating, pues no tenemos un único número, porque aquí más bien son flotantes. En tamaño de la aplicación tenemos 462 valores distintos. Y por cada uno de estos, este de único nos refiere a cuántos posibles valores únicos existen dentro de cada columna. Por ejemplo, en versiones de Android tenemos hasta 33 diferentes. Y en la última vez que fueron actualizadas tenemos hasta 1.378 diferentes fechas. Entonces, a partir de aquí ustedes pueden empezar a ver cierta información específica de la tabla, como les mencionaba. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, el top, o sea, el que más se repite es este de aquí, Roblox. Esta es una aplicación que creo que es como una especie de copia de Minecraft, ¿no? Medio he visto. En particular es de la categoría familiar, este que es el que más se repite. Y tenemos otro tipo de cosas que se repiten para cada una de las columnas. Es decir, este es el valor que más se repite por cada una de ellas, si se dan cuenta. Aquí en particular, como pueden ver, de hecho ya es una tabla un poco vieja, porque la última vez que fue actualizada y el que más se repite dice que es de 2018. Además de que la versión de Android que más se repite es el 4.1 para arriba, lo que quiere decir que todavía son realmente pues aplicaciones un poco viejas que soportan versiones de Android ya un poco pues obsoletas. Si recordamos un poquito y si no me equivoco, creo que la versión actual de Android es pues, para los equipos más nuevos es la 10. Y bueno, tenemos otro tipo de cosas que estos ya son estadísticos más propios de las tablas. Por ejemplo, tenemos la frecuencia, en particular, de cuántas veces llegamos a repetir un valor. Aquí tenemos varios. Y estos son estadísticos ya propiamente que solamente se pueden hacer sobre valores que son numéricos. En particular, ratings, si recordamos un poco cómo se veía la tabla, es la única columna. Bueno, también reviews, pero no sé por qué no lo jaló como un número. Ahorita revisamos ese asunto también. Ese tipo de cosas también es lo que hay que estar checando. En particular, ratings viene como valores numéricos. Entonces, en teoría, como es el único valor numérico, es el único que yo le puedo sacar estadísticos de manera inmediata. ¿Qué estadísticos puedo sacar de manera inmediata con Describe? Bueno, puedo sacar la media, la desviación estándar, el mínimo valor, el percentil 25, la mediana, el percentil 75 y el máximo valor sobre la muestra. En particular, aquí podemos ver justamente que los ratings, bueno, aquí una pregunta. ¿Les hace sentido que el valor máximo de rating sea 19? Creo que en Google, solamente cuando ustedes pues ponen
pues, las estrellitas a una aplicación, solamente puede llegar hasta 5, ¿no? Entonces, ahí es donde entran justamente como la parte humana de la ciencia de datos. ¿Por qué pasó esto? ¿No? Entonces, pues, una de dos, o es un outlier, o sea, algo que se salió de control, o alguien hizo alguna maña, o a la hora de hacer la recolección de datos, algo salió mal, lo cual es muy común, pasa todo el tiempo. Por eso es que tienen que siempre revisar este tipo de cosas, porque justamente aquí es donde dicen, ah, pues bueno, obviamente algo viene mal dentro de la información. Hay que estar sacando esas observaciones porque una de dos, o no tienen sentido, o porque vienen mal. Entonces, con esto ya nos dimos cuenta más o menos de qué trae nuestra tabla. También otra cosa importante que verificar es ver si realmente tenemos datos duplicados. Bueno, pues aquí con este en particular, este comando nos sirve para saber si tenemos datos duplicados, ¿de acuerdo? Duplicated, nada más nos da una cadena, bueno, aquí en este caso particular se llama serie, es una serie de booleanos. Los booleanos, si alguna vez han escuchado de eso, es un tipo de datos que solamente puede ser falso o verdadero. Esto sirve sobre todo en lógica para hacer tablas de verdad y cosas por el estilo. Entonces, con esta serie, me está diciendo que el registro 0 es falso, es decir, no es un duplicado. El registro 1 tampoco es duplicado de ninguno, el registro 2, y así nos podemos ir. Pero bueno, ¿cómo le hago yo para saber realmente cuáles son los que están duplicados? Utilizo esta serie para poder encontrar el subconjunto de datos duplicados, es decir, aquellos que sí son verdaderos, poder localizarlos. Entonces, mando llamar a mi conjunto de datos, pero seccionándolo por aquellos que son duplicados. Y bueno, voilà, tenemos aquí una tabla con 483 valores duplicados. ¿Qué quiere decir? Que bueno, quizás a la hora de hacer la recolección, muchos datos se repitieron. Quizás se atoró el proceso, el algoritmo que creó la chica, se repitió muchas veces y por eso repetí el mismo valor un par de veces. Para ver un ejemplo real de que por qué es que se está pasando esto, pues no sé, elijamos uno en particular. Aquí elegí uno de los, sí, claro. El registro que viene en 8643, pues en la aplicación dice que se llama Wunderlist, To-Do List and Tasks. Ok, va. Entonces lo copié y lo puse acá. Si se dan cuenta, es nuevamente lo mismo. Por cierto, aquí esto de hashtag o el gato, cuando nos referimos a código, es la manera de poder comentar en Python. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros para tener una guía de qué estamos haciendo. En este caso, pues estoy diciendo, este es un ejemplo para verificar que realmente estoy tratando con datos repetidos. Es solamente un ejemplo. Nuevamente estoy mandando a llamar mi conjunto de datos y lo estoy seccionando por la siguiente regla. En aquellos que justamente yo mando a llamar, que se llame app, la columna, y donde los valores sean exactamente igual a esta aplicación. Bueno, quiero que me muestres cuáles son esos registros. Tómala. Pues bueno, resulta que los registros son 3 y son igualitos. Y ahí podemos ver realmente, visualmente, inclusive, que esos datos sí son repetidos. Se repite el nombre de la aplicación, la categoría, el rating, el review. Si se dan cuenta aquí, review, sí es un número. Entonces también hay que verificar eso. Ahorita lo verificamos. Pero que también tendría que decir review. En la parte de arriba, cuando verificamos a los datos, review, que sería el conteo de comentarios, me salió como un objeto, entonces hay que tener cuidado con eso y hay que verificar por qué pasó eso, cuando en realidad esto debería ser un número. Entonces, aquí, por ejemplo, esto ya se sale del script, pero pues podemos hacerlo, ¿no? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es mandar a llamar a nuestra columna. Lo ponemos entre paréntesis, mandamos a llamar nuestro conjunto de datos y ponemos entre corchetes el nombre de la columna. Entre comillas, ya sea con dobles o sencillas, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el nombre de la columna es al final de cuentas una cadena de texto. Esa es la manera de escribirlo en Python. Y bueno, pareciera que sí,
viene mal desde que lo leímos. Y bueno, ¿cuáles son los datos que vienen? Nosotros podemos mandar llamar un comando que se llama unique para saber exactamente cuáles son esos valores únicos que vienen dentro de la tabla. Híjole, pues no me aparecen todos, porque son un chorro. Pero bueno, voy a hacer una impresión de pantalla, es decir, un print, para obligar a que salga toda la lista. Todavía más, voy a incluirlo, mandarlo a una lista, para que toda la impresión salga en pantalla. Perdón, aquí. Déjame ver qué pasó. Bueno, como pueden ver, no todo me lo sé. Siempre puede pasar esto, ¿no? Cuando ustedes creen que ya tienen algo súper aprendido, siempre puede pasar esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, esto de acá es un tipo de valor que se parece a una cosa que llamamos NumPy Array, un arreglo numérico de NumPy. Entonces, lo que quiero hacer es transformarlo a una lista para poder ver todos los valores dentro de esta lista. Entonces, cuando pasa este tipo de dudas, no teman y siempre vayan a consultarla a Google. Aquí ¿cómo se dice? Un consejo extra. Siempre traten de buscarlo en inglés, porque a veces en los blogs pueden encontrarlo más rápido en inglés que en español. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera buscar la manera de convertir un array a una lista? Entonces, pues metemos array to list. Es decir, de un array a una lista en Python. Y aquí está seguramente una respuesta, ¿no? Ah, miren, lo que pasa es que me estaba poniendo de más un subíndice. Entonces, el método, que es en particular esto de acá, solamente es así, toList. Yo estaba poniendo el toList con el guión bajo, si se dan cuenta. Y listo, ahora sí, ya podemos verlo en pantalla como debe ser. Si se dan cuenta, pues bueno, sí. Esto pasa muy seguido, pero pues bueno, todo el mundo se equivoca. Pero afortunadamente tenemos internet. Entonces, aquí podemos ver ya todos los valores únicos que se repiten dentro de esta columna. ¿Qué podemos notar? Que realmente sí son números. ¿Por qué no lo leyó bien? Bueno, quizás por ahí hay algún texto o hay algo raro por ahí, quizás. Pero bueno, no importa. Nosotros podemos regresarnos al inicio y decir, ¿sabes qué? Desde un principio yo quiero que leas a esa columna como un número. Entonces yo pongo el argumento dtype, ¿va? Ay, perdón, creo que se silenció esto, ¿verdad? Eh, sí, bueno, sí, perdón, apenas acabo de ver el chat. Bueno, regresando a esta parte de aquí, como les decía, reviews es realmente un conteo de todas las reviews o todas las opiniones que obtuvo una aplicación en particular. Entonces, tiene que ser numérico si es un conteo nada más. Entonces, aquí ustedes, para poder decir explícitamente que un campo yo lo quiero numérico o como una cadena de textos o algo en particular, ya son pequeños detalles, pero puedo utilizar el argumento dtype dentro del comando read. O sea, a la hora de leer mis datos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Léemelo como un número, no le metas más. Y si yo tengo dudas de qué tiene esta cosa o qué realmente puedo hacer con cada uno de estas funciones, como es read, pues aquí con el Shift y Tab en el teclado, eh, pues yo puedo ver justamente todo lo que viene de argumentos. Es decir, todo esto que viene aquí, yo puedo decir explícitamente cada uno de estos argumentos. ¿Para qué sirve cada cosa? Bueno, muchas veces no son necesarios. Cuando se trata de una tabla quizás un poco eh, complicada de leer, hay que decir explícitamente, bueno, la manera en que vienen delimitados mis datos es por una barrita, o viene por un espacio, o un espacio de tabulador.
Las columnas del header, o sea, las columnas del inicio, resulta que están en tal fila. Los nombres son tal. Resulta que este índice de acá, que es numérico por default, yo le puedo poner un nombre. Podría ser, por ejemplo, el nombre de la aplicación. En algunos casos eso tiene sentido. Cada una de estas cosas tiene sus particularidades y de hecho nos podemos pasar aquí horas leyendo la documentación. Pero en particular el dtype, que es uno que está por ahí, aquí está. Dtype sirve justamente para delimitar el tipo de dato que voy a leer a la hora de que yo estoy importando la tabla. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues nada más dicen como un pequeño diccionario, cómo es que yo quiero leer la información. Entonces, bueno, obviamente este es un ejemplo, no voy a copiarlo todo, pero en particular yo quiero que reviews lo leas como no como un flotante, sino como un entero. Híjole, hubo un error, lo cual es muy común. ¿Por qué? Porque, miren, ya salió el peine. Hay información mal que viene del inicio. Resulta que si yo lo quiero convertir a un entero, hay una cosa que dice aquí 3.0M. ¿Qué caramba es esto? Pues quién sabe. Quizás 3 millones. Pero esa no es la manera del poder leer un archivo bien, o en general un dato. Entonces, como no podemos hacer esto, vamos a hacerlo ya un poco sobre los datos, es decir, vamos a imputar la información. Yo sé qué significa, pero él no pudo interpretarlo. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, por ahí resulta que hay una cosa que no es número. Pero bueno, esto ya son pequeñas talachas que tiene que hacer uno. Suponiendo que ya pude eliminarlo, ya todo es número, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con la idea de qué estamos haciendo para la exploración de datos, para ver sobre todo gráficas, si no aquí nos vamos a tardar un chorro, pues bueno, vamos a quitar primero los duplicados porque resulta que sí se repiten valores. Sobres. Y lo voy a guardar en un nuevo conjunto de datos que voy a llamar df. Después, si se dan cuenta aquí, ahora mi conjunto de datos ya es este, df. df ahora ya es una abreviación de data frame o un cuadro de datos, como en este ejemplo. Y lo que tiene ya es un conjunto reducido ya sin duplicados. Y aquí es donde empieza lo divertido porque podemos hacer gráficas. Es decir, ¿qué pasa si quiero encontrar conocimiento general a partir de la información que ya empecé a describir y empecé a conocer? Ya se empezó a hacer familiar. Bueno, este es un pequeño ejemplo de una gráfica. ¿Qué hacemos aquí? Si recordamos qué decía de F-Type, bueno, nuestra tabla de tipos, ¿dónde estaba aquí? Aquí está. Tipo de juego o tipo de aplicación, sabemos que puede ser gratis o de paga. Y pues sí, aquí tenemos la gráfica y tenemos un conteo de valores. Es decir, esta ya es una gráfica de frecuencias. Es decir, de cada uno de los tipos que vienen dentro de esta columna, nosotros hicimos un conteo para ver cuántos son gratuitos, cuántos fueron de paga, si se dan cuenta menos de 2,000, como por ahí 1,000 y cachito o un poquito menos, y esta cosa de acá, que es un cero. ¿Qué quiere decir eso? Quizás seguramente se nos está yendo alguna cosa dentro de nuestro análisis. Esta cosa pues seguramente ni siquiera sentido tiene. Entonces, como pueden ver, nuevamente hay piedritas en el arroz, hay que estarlas limpiando. Aquí en particular hice otros ejemplos. Con categoría, por ejemplo, vemos un conteo de frecuencias igual y con el content rating. En este particular es justamente el ranqueo que le dan o la etiqueta que le dan a los productos, ¿no? Si es para todos, para niños, etcétera. Si es para adolescentes, para pues, adultos, para niños más o menos que ya pues, pasan de 10 años y adultos solamente. Entonces, si se dan cuenta, hay pues las aplicaciones que se lograron obtener en esta tabla, la mayoría son de la categoría para todos. Lo cual pues tiene sentido, ¿no? Y bueno, esta cosa en particular es una gráfica que se llama scatterplot o
gráfica de dispersión, que sirve para hacer un análisis bivariado, es decir, de dos diferentes variables. Aquí en particular voy a cruzar al rating contra la categoría. Es decir, quiero ver si de algún modo esas dos variables se relacionan. Y yo mando a llamar esta cosa de aquí con scatter. En particular, si se dan cuenta acá, scatter lo estoy mandando a llamar con una cosa que se llama aquí PLT, y esta cosa la mandé a llamar todavía más arriba, en algo que se llama matplotlib.pyplot. Esta es una abreviación bastante práctica porque si se dan cuenta, esta es una palabrota, es muy larga. Entonces, pues con esto simplifico las cosas y digo, bueno, voy a hacer un subplot, o sea, una gráfica pequeña de este tamaño, de 10 por 6. Y mis datos de entrada van a ser X y Y, que X va a ser justamente la columna ratings de mi tabla y la otra va a ser la categoría. Y este es la tabla de dispersión o la gráfica de dispersión, que de acuerdo a lo que tenemos, si se dan cuenta, como no hemos limpiado la columna de ratings, ahí sigue nuestro dato raro de 19, si se acuerdan. Evidentemente eso no tiene sentido. Entonces, habría que quitarlo, ¿no? Pero si nos damos cuenta en los datos que tenemos aquí, más o menos podemos ver cómo se comportan de acuerdo a sus puntajes las distintas categorías que tenemos pues de aplicaciones. Por ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, las aplicaciones de herramientas van desde la casi nada, o sea, una revisión completamente nula, le pusieron 0 estrellas, hasta alguien que le gustó mucho. Por ejemplo, de mapas y navegación, pues tuvo un poco de opiniones sesgadas, un poco diferenciadas, pero si se dan cuenta, no llegó a 0, lo que quiere decir que seguramente no es un producto basura. Por ejemplo, en particular, Weather, es una aplicación para el clima. Pues bueno, ¿qué le podemos pedir a una aplicación para el clima? Pues nada más que te diga si va a llover, ¿no? Entonces, pues tiene un poquito de mejores puntajes. Tiene 2.5 para arriba, no está nada mal. Y así nos podemos ir, ¿no? Por ejemplo, fue de eventos, educación. De educación, por ejemplo, si se dan cuenta, se desempeñó bastante mejor, inclusive que el de de aquí, del tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, seguramente las partes educativas siempre tienen un buen puntaje. Y así nos podemos ir. Son diferentes maneras de poder interpretar los datos para ver realmente qué tan bueno o qué tan mala es una aplicación dependiendo de la categoría en la que cae. Y si se dan cuenta, fue un análisis exploratorio visual muy rápido que hicimos y ya empezamos a encontrar cosas interesantes. Y bueno, de aquí, el boxplot, seguramente ya lo han visto en algún lado, es una gráfica de bigotes, coloquialmente hablando, que nos dice justamente, pues, los outliers, o sea, los datos que de alguna manera se nos salieron de la muestra de manera brutal. Tenemos la media, tenemos el cuartil 25, el 75 y los máximos y mínimos. Y resulta que, pues, estas cosas, pues sí, se nos salió de control completamente, ¿no? Estos son los valores de la media, si se dan cuenta, llega máximo al 5. Ese es el valor tope que debería tener. Y resulta que con el boxplot nos damos cuenta, bueno, la gráfica de bigotes, que tenemos un valor que, pues sí, hay algo ahí anómalo. Entonces, parte de la tarea de un científico de datos es limpiar todo este relajo que viene de la fuente original para poder graficar cosas, ya darle un sentido bonito, encontrar pues pequeñas observaciones interesantes y a partir de decir de ahí, bueno, la conclusión resulta que es que pues los juegos de video en particular, pues siempre van a tener como pues opiniones diferenciadas, ¿no? Siempre van a ser como que gente que no les gustó para nada y pues sí, gente que les gusta todo el tiempo jugar, ¿no? Seguramente lo califico con 5. Pero podemos ver como una tendencia, encontrar como ciertos conjuntos de agrupación, bueno, una agrupación de clasificación, o bueno, mejor dicho, clasificar a estos mismos, que ya de por sí son categorías, clasificarlos por quizás tipo familiar o por alguna cosa que tengan en común. Es decir, ¿saben qué? Pues todas las aplicaciones que son familiares se desempeñan mejor que las aplicaciones que son para finanzas. Es un decir.
Y en general esto pues lo utilizan mucho en la industria y en particular pues en Google lo pueden utilizar pues ni se diga, ¿no? Obviamente que aquí son muy pocos datos, pero en general el siguiente paso en el haber de un científico de datos es trabajar con grandes volúmenes de datos que ya se le conoce como Big Data. Y ahí es donde utilizan justamente pues, grandes servidores para manejar millones y millones de registros. Y bueno, pues obviamente, pues esto fue como muy rápido, pero les pude dar un ejemplo muy práctico, muy introductorio, este, y pues más que nada espero que les haya gustado toda esta parte. Y ya para acabar, nada más me gustaría mencionar algún par de recursos que pudieran ser de utilidad para ustedes si es que les interesó este tema, o si quieren empezar a enfocarse en esta parte de sus carreras. No todo viene en la Facultad de Ciencias, no sé si realmente haya cursos basados en esto, pero pueden también aprender por otros lados. Pueden, por ejemplo, consultar Coursera. De hecho, hay una parte importante ahorita. Si tienen justamente correo de Comunidad UNAM, ustedes pueden ingresar a una página que se llama moc.unam, si no mal Perdón, recuerdo. rápidamente. ¿Sí? Creo que preguntaron en el chat si vas a subir el video. Vas a subirlo a la página de la facultad, ¿verdad? Lo voy a poner en un canal bueno, en el canal de YouTube que tenemos y voy a pasar la liga ahí ¿cómo se dice? Al post de Facebook que puse ahí en la mañana. Ok, gracias. Va. Bueno, regresando al asunto, les decía rápidamente, pues pueden consultar con Coursera. Existen varios MOOC que son gratuitos y con el correo de Comunidad UNAM les puede dar inclusive el certificado. Y hay muchos cursos de ciencia de datos. Basta con que se metan y empiecen a buscar. EDX también es otra plataforma de MOOCs. Ahí también pueden buscarle. DataCamp, eso es ahorita como el sitio si quieren aprender ciencia de datos. Pero aguas, no se vayan con la finta. Esta cosa es de suscripción y sí tienen que pagarlo. Y hay otra cosa importante aquí que tomar en cuenta. DataCamp no quiere decir que si llevan todos sus cursos y hacen todos los ejercicios, ya sean un científico de datos certificado ya. No. Por desgracia, y como se dieron cuenta, ser científico de datos involucra una serie de habilidades que no se aprenden en un mes o dos. Los programas que siempre les dicen, ¿saben qué? En 3 meses, en un programa de 6 meses, ya salen como un científico de datos certificado. Pues aguas. Porque decir verdad, hay demasiadas cosas que involucra este mundo. Pero bueno, para eso también existen ciertas licenciaturas. Ya se abrió la licenciatura en Ciencia de Datos en la UNAM. Y pues también hay ciertas oportunidades en maestrías, como en el CIMBESTAB, en el CIMAT también hay muy buena escuela de ciencia de datos. Es un programa de optimización, si no mal recuerdo. Y en la UNAM, pues bueno, sí, también hay un par de cosas que tienen que ver con ciencia de datos. ¿Qué les recomiendo yo? Hagan su investigación propia, practiquen, busquen blogs. Los recursos que ahorita les pasé en el video también son muy útiles. Empiecen a practicar y aprender Python en general, o en general cualquier lenguaje de programación les puede servir. Más o menos si entienden la lógica de uno, pueden replicarla para otros. Un ejemplo que yo voy a decir ahorita, pues yo sé sobre todo Python, pero ahorita en el trabajo me están pidiendo SAS y bueno, pues ya, lo estoy aprendiendo bajo la marcha, pero de alguna manera, mientras tengan ustedes la lógica, ustedes pueden llegar a traspasar unos conocimientos de un lenguaje a otro. Esta paginita de aquí es un muy buen recurso porque pueden aquí consultar varios blogs, opiniones de varios científicos de datos, tanto en la industria como en la academia. Trae cosas muy interesantes. Y este libro de aquí en particular es uno que yo recomiendo bastante. Viene súper completo, pero sí está pesadito. Es de ciencia de datos y análisis, bueno, analíticos de grandes datos, de la editorial EMC. De hecho, este lo tengo por acá. Es este de acá. Pero sí, este libro en particular, pues sí, está bastante largo.
Entonces, pues sí, puede ser un buen recurso. Y bueno, hasta aquí, pues terminamos la plática. Espero les haya sido de utilidad y pues muchas gracias. Ahora sí, si quieren, pasamos a la sección de preguntas, si tienen alguna cosa. Díganme sus impresiones. No sé si tienen abierto para hablar. Denme un segundo. Listo, creo que ya tienen prendido el micrófono. También hay preguntas en el chat. Sí, ok. Dice aquí, ¿el notebook de Python es igual de útil en aplicaciones profesionales o solo se usa para el aprendizaje inicial? Esa es una buena pregunta. Sirve sobre todo para hacer como la parte inicial de tu modelo. Digámoslo así. Toda la parte práctica de estar descubriendo los datos, de estar limpiándolos, de estar creando el modelo, aunque sea de juguete, con con poquitos datos o cosas por el estilo. El notebook es una parte esencial y súper práctica que utilizamos todos de manera muy diaria, porque justamente eso puede ser mucho ensayo y error. Pero a la hora en la que tú ya tienes como algo muy robusto y ahora sí ya creaste como un código súper bien estructurado y todo, y dices, bueno, ahora sí, ya el notebook, ya la neta no me sirve, mejor voy a crear mi propio programita aparte, ya lo creo, no sé, con Spider o otra cosa, lo guardas como un programa, ahora sí, de Python, como tal, un programa bien estructuradito, con su documentación y todo, y ahora sí, eso ya puede ser utilizado, por ejemplo, en un servidor o en algo más grande, para que justamente ya puedas implementar el modelo. O sea, el notebook es muy útil a la hora de estar haciendo la talacha pesada, la talacha de mucho tiempo, la exploración y todo esto. Lo demás, pues sí, ya para aprendizaje, pues ya como modelos ya en producción y todo esto que ya es como, ya da de veras, las grandes ligas, pues sí, ahí sí necesitas como tal, pues ya, ahora sí, casi que hacer la talacha de un programador. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, déjame ver. Sí, seguro. El notebook del ejemplo, yo creo que igual lo subo ahí mismo dentro de la liga de YouTube. Les late que pues la grabación la suba a YouTube. La liga se las voy a poner ahí mismo en el post que puse ahí en Facebook, para que no haya problema. Entonces, eso los va a dirigir a la liga del video y dentro de los comentarios del video pongo el notebook. Si quieren revisarlo, ¿va? Y si se dieron cuenta, este notebook sí lo hice yo. No quise hacer trampa. Hay muchos que sí, literalmente, de hecho, pueden ubicarse con varios y pueden buscar en internet, literal así, ¿no? Jupyter Notebook Samples, y hay una página aquí donde hay un montón de ejemplos, donde hay un montón de notebooks, que les puede servir, ¿no? Para cada cosa, pues sí, hay muchísimas. Hay cosas numéricas, utilizan diferentes bibliotecas, pero pues bueno, aquí es cuestión de que se pongan a investigar, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, esta parte de la limpieza de datos y la exploración con pandas. Este es otro ejemplo. Aquí miren, por ejemplo, ya viene el notebook. Y otra cosa importante, de hecho, esto mismo, ahorita lo estoy viendo dentro de una página web, pero esto del mismo Jupyter que hicimos acá, el Jupyter Notebook, lo puedo exportar y lo puedo exportar como una página de internet inclusive. Entonces se va a ver más o menos similar a lo que acabo de enseñarles, que es esto, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden poner texto, pueden ponerlo como título, inclusive algo como para presentación, ¿eh? O sea, se utiliza mucho para presentaciones también. Tenemos otra pregunta en el chat, que ¿Sí? ¿cómo consideras el campo laboral para un científico de datos? Pues ahorita están súper requeridos.
Hacen falta gente, de hecho. Si alguno de los que está aquí, inclusive, tiene como ya un poco de experiencia en esto de ciencia de datos o algo, si quieren, contáctenme ahí mismo dentro del Facebook, donde puse la publicación dentro del grupo de la facultad. Si quieren, manden un mensajito personal y pásenme su CV, porque de hecho ahorita andan buscando gente en donde yo trabajo. Entonces, sí, en todo momento y a cada rato ahorita es un boom en todos lados. Sí, son muy, muy requeridos. Y justo, bueno, una pregunta. En esa industria de la ciencia de datos, ¿en Latinoamérica se enfoca más a algún